estudiar tu palabra. Quiero agradecerte por la vida de cada hermano, Señor, que se ha hecho presente, por los que han aceptado la invitación también para poder estar esta mañana en esta iglesia, Señor. Y te agradecemos, Señor, con alabanza, Señor, te agradecemos con testimonios, te agradecemos, Señor, con nuestras vidas por todo lo que tú haces. Gracias porque podemos reunirnos con libertad, tenemos un lugar muy agradable para poder estar escuchando tu palabra, y quiero pedirte que tú puedas abrir nuestros corazones para poder apreciar la palabra, atesorar la palabra, Señor, ponerla en práctica, Señor, y saber cada día, Dios, que tú nos invitas a crecer espiritualmente, Señor. Y la oración es un medio muy especial, la comunión es un medio muy especial, la alabanza, Señor, y el estudio de tu palabra. Gracias por esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Voy a invitarles, hermanos, que vayan conmigo a sus Biblias. Vamos a ir a Salmo capítulo 20. Ahí nos vamos a quedar, sin embargo vamos a hacer referencia a dos versículos que están fuera de Salmo. Así que les voy a invitar que vayan conmigo al Salmo capítulo 20, versículo 1. A manera de introducción, hermanos, el Salmo capítulo 20 es un salmo que se utilizaba muchas veces antes de ir a la batalla. El pueblo de Israel, el ejército de David, era un salmo que por lo general recitaban antes de ir a la batalla. Y el título de esta predicación es El Rey nos oiga. El Rey nos oiga. Explico un pocamente a modo de introducción lo que habla acerca del Salmo a la iglesia, qué es lo que nosotros podemos aprender. El libro de los Salmos contiene cánticos, poemas y oraciones nacidos de la adoración y devoción del pueblo de Israel hacia Dios. El rey David en la mayoría de los salmos escribe para dirigirse a Dios y compartir sus experiencias y las aspiraciones de su corazón. ¿Cuáles son las experiencias del corazón de David? Tenemos por lo menos algunas: la lucha, la esperanza, los triunfos de David, los fracasos de David, la adoración de David, la rebeldía de David, el arrepentimiento de David y la gratitud de David. El salmo o los salmos a nosotros nos muestran el corazón de David a través de sus luchas, sus esperanzas, triunfos, fracasos, adoración, rebeldía, arrepentimiento y gratitud. David en el capítulo 20 de los Salmos realiza una oración a Dios pidiendo ser escuchado en el día de conflicto. La oración expresa palabras de aliento para el ejército que se encuentra a punto de salir a la batalla y necesita ser defendido. Preste atención, defendido, ayudado y sostenido por Dios, satisfaciendo así el corazón del rey por medio de la respuesta dada por Dios al escuchar desde los cielos la oración de David. La oración del Salmo 20 nos enseña 4 aspectos importantes que cada cristiano, nosotros, podemos hacer al momento de buscar a Dios en oración. Así que le voy a invitar, creo que solo yo me quedé sin buscar el Salmo 20, y de ahí creo que no nos vamos a mover un buen tiempo. Y el Salmo 20, lo primero que la oración de David nos enseña es que nosotros debemos de hacer algo, y es que debemos de orar a Dios por victoria. Versículo 1 dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Lo primero que David nos enseña en este versículo es saber a quién buscar. Nosotros sabemos teóricamente a quién buscar, pero en la práctica no es así. Cuando tenemos conflictos, sabemos que debemos de invocar a Dios, debemos de buscar a Dios. El tema es que cuando vienen las adversidades, lo primero que hacemos nosotros, hermanos, muchas veces la respuesta inmediata humana quizás no apunta hacia Dios. Busca apuntar hacia alguien que tenemos a la par y alguien que nos puede ayudar. Sin embargo, el versículo 1 nos dice: Jehová te oiga. ¿A quién invoca David? A Jehová. David está invocando entonces al Dios de Israel, al Dios eterno, al autoexistente, al fiel en sus pactos, al fiel en sus promesas, al soberano, al todopoderoso. David empieza invocando a Jehová. Y ¿saben algo curioso? David era alguien excelente para la batalla.
Piense usted cuando derrotó a Goliat. Piense usted en ese jovencito que se paró frente a un hombre que le triplicaba quizás en estatura. Y él hizo énfasis a quien había blasfemado el nombre de Dios, porque si alguien sabía un poco o mucho de Dios, ese era David. Y David no se apegó a sus historias pasadas. Bueno, yo vencí un gigante, ¿cómo no vamos a salir contra los filisteos? Yo vencí un gigante, ¿cómo no vamos a salir contra los pueblos enemigos? Y David dice algo: Jehová te oiga en el día de conflicto, el Todopoderoso te escuche. No mi capacidad en la guerra, porque David, aparte de ser un estratega militar, era alguien que sabía distinguirse entre los pueblos, era alguien que sabía cómo conducirse entre las naciones vecinas, era alguien que representaba a Dios. Pero él no se vale de eso si no empieza diciendo Jehová, el nombre de Dios. Entonces hay una palabra que le acompaña después del nombre con autoridad: Jehová te oiga, Jehová incline tu oído, Jehová te escuche. Saben que nosotros, hermanos, cuando nosotros oramos, realmente nosotros oramos pero con la fe que Dios contesta. Pero David no solamente tenía la fe que podía contestar una petición, sino que David decía: Jehová te oiga, Jehová te oiga. En la semana de oración, cuando se prestan peticiones, se ponen peticiones, vamos a orar por esta petición, sí, pero Jehová te oiga, el Todopoderoso te escuche, el Dios de los cielos oiga tu oración. Y David es lo que empieza a hacer. David no solamente nos muestra a una persona que nosotros podemos decir con nuestras palabras lo que él es, lo que él puede hacer, ni la fe, sino él asegura que Jehová te oiga en un día particular. ¿Cuándo es el día que Jehová nos escucha? Nos escucha siempre, pero David enfatiza una palabra: en el día de conflicto. ¿Cuándo es el día del conflicto, hermanos? Ustedes se levantan en la mañana esperando: hoy es el día del conflicto, hay que prepararnos. El día del conflicto, hermanos, llega cuando uno no lo espera. El día del conflicto llega cuando de repente uno tiene planes y todo eso cambia, porque empiezan a venir circunstancias en las cuales uno se da cuenta: no, yo necesito ayuda. Jehová te oiga en el día de conflicto. ¿Cuándo entonces es el día de conflicto para los cristianos? Se dirige a Dios, solicita que lo oiga en una fecha especial. ¿Cuándo pido a Dios que Él me escuche en el día de conflicto? He sacado un listado, muy probablemente yo me veo en todas estas. Es un listado un poco personal, pero creo que aplica para nosotros. ¿Cuándo es el día del conflicto? En el día en que tengamos miedo del futuro. Ese es el día del conflicto, hermanos. Cuando yo esté ante una circunstancia y tenga miedo de lo que va a pasar. En el día de conflicto, Jehová te oiga. Y yo quiero darle solamente un ejemplo que hace mucho conté. Quizás cuando nos casamos con Glendy, fue en el 2020, se vino la pandemia. Ella no trabajaba, yo trabajaba. Y terminamos pagando una casa donde no vivimos casi 7 meses, porque había un contrato. Y ya habíamos empezado a alquilar acá también en La Rábida, donde estaba el hermano Romerito. Jehová te oiga en el día de conflicto. La señora no vino y me dijo: vaya, no se preocupe, aquí no, hay que pagar, hay que ser responsables. Jehová proveyó en el día de conflicto. Cuando no sé qué hacer en el futuro, puedo invocar el nombre de Jehová, que Él me escucha. ¿Cuándo puedo yo entonces? Es el día de conflicto y yo puedo identificar: en el día de luto y dolor es el día de conflicto. En el día de soledad es el día de conflicto, hermanos. Aquí uno no parece, pero solamente muchas mujeres quizás saben las soledades que pasan. Muchos hombres saben las soledades que pasan acá con gente solos en la casa, en el trabajo, en el transporte. Hay soledad y hay que tener cuidado. Y yo puedo invocar a Jehová que Él me oiga cuando tenga miedo del futuro, cuando sea el día de luto y no haya consuelo muchas veces. Yo creo que una de las cosas más duras y que quizás no he hecho es cuando veo al familiar que ha perdido o ha muerto a alguien, un querido de él. Solo uno lo abraza. Ánimo, ánimo. No hay palabras para el día de luto. Y ese día es un día de conflicto también. Porque uno puede ser débil y decir: Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué?
En el día de conflicto, Jehová te oiga, me invita a la palabra. En el día de la depresión, yo puedo invocar el nombre de Jehová y decirle: Señor, escúchame. En el día de la depresión, yo puedo pedir a Dios que me oiga. En el día que seamos seducidos al pecado, ese día es día de conflicto, hermanos. Porque ese día usted puede decidir honrar a Dios o satisfacer la carne. Ese día es día de conflicto. Y yo puedo invocar a Jehová pidiendo su ayuda, pidiendo su socorro. ¿Qué más? En el día en que mi corazón haya temor, en el día donde no sepa qué hacer, en el día en que no sepa el camino que debo de seguir, en el día donde no me llamen para un trabajo, en las madrugadas de desvelo, esos días son de conflicto. En el momento de la preocupación, en las madrugadas, por acá está Vanessa, en las madrugadas camino al hospital por 4 o 5 años, para 6 años, en las madrugadas, días de conflicto, yo puedo invocar a Jehová porque sé que Él me escucha y sé que Él provee y Él saca adelante, hermanos. ¿Y qué es lo que resulta de todo esto? Gratitud, gratitud. Y es el tema. Sin embargo, David nos hace una exhortación y dice: Jehová nos oiga en el día de conflicto. El versículo continúa y dice: el nombre del Dios de Jacob te defienda. El nombre del Dios de Jacob, el creador, el sustentador, el Señor de todas las cosas, el perfecto en santidad, el perfecto en justicia, el perfecto en amor, el todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él te sostenga en el día de conflicto. Hermanos, nosotros no sabemos cuándo es el día de conflicto. Sin embargo, uno a veces se anticipa por ciertas cosas que uno va padeciendo, en las respuestas, en los doctores, en la forma de pensar, que cada mente es un mar, es un pensamiento, es un lugar de muchas ideas. Y solamente uno sabe cuánto es lo que pasa, lo que sufre, y cuándo es el momento de invocar el nombre de Dios, porque Él nos va a escuchar. Entonces, lo primero que nos hace David en esta exhortación es a invocar el nombre de Dios, que Él nos oiga, dirigiéndonos nosotros al Señor, solicitando que Él nos escuche. Hay algo más que el versículo dice también: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Lo que Dios puede hacer a favor de David es lo que los versículos nos van a enseñar ahorita. Lo primero que dice David es que el Dios de Jacob te defienda. Saben que este mensaje lo hablábamos un poco con Madeline, que cumplió 15 años hace una semana. Y yo pienso mucho quizás en cuando uno sea papá, cuando los hijos salen a la calle, cuando los hijos tienen que tomar decisiones porque tienen que salir del nido, tienen que volar, tienen que poner en práctica lo que han aprendido en casa, lo que se les ha enseñado en la palabra. Pero muchas veces va a haber gente que les va a hacer daño a los hijos. Va a haber gente que los va a tratar mal. Entonces uno puede pedir a Dios y poner a su hijo: Señor, defiende a mi hijo. Señor, defiéndelo. Señor, defiéndeme a mí. Y no solamente David expresa eso. Versículo 2 dice: te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Hay 3 aspectos que la palabra nos enseña, y es que Dios puede defendernos cuando nadie nos defienda, cuando nadie ponga la cara por nosotros. Dios nos puede defender, y también Dios nos puede ayudar, y Dios nos puede sostener, hermanos. No hay nadie que pueda hacer eso acá, solamente Dios. En el momento, ¿cuándo? De la aflicción, que uno no está preparado para eso, pero la palabra nos exhorta y nos dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Saben que David hace una referencia de dónde debe de venir la ayuda de Dios, y es del santuario, donde se rinde culto a Dios. No es de las armas, no era del estratega maestro que es él para la guerra, porque lo era David. Y lo sigue siendo el pueblo israelí. Sigue siendo increíbles en la guerra. Les compran tecnología y son lo primero, el primer lugar en tecnología y en desarrollo para la guerra. La diferencia entre el ministro de ahora y David
es que David decía: Jehová te oiga en el día de conflicto, Él te defienda, Él te envía ayuda, Él te sostenga. Hay algo importante, que del santuario pueda venir la ayuda de Dios. La ayuda real viene de lo alto, de los cielos. De ahí viene la ayuda. Sin embargo, él menciona algo y dice el versículo 2: te envía ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga, desde Jerusalén te sostenga, que era la capital de Israel en este tiempo. Y saben que cuando uno hace memoria, empieza a pensar en el pueblo de Israel, y de hecho por ahí está mencionado Jacob también. Y miren esto: esclavos en Egipto, salen de Egipto con poder, los persiguen las naciones, Dios los libra, levantan una nación. Y David está señalando algo y dice: te envía ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga. Desde la Jerusalén que has levantado con la ayuda de Dios hasta estos días, en los tiempos de David, desde ahí te sostenga Dios, quien te ha traído en victoria hasta este día. Él te sostenga a ti. Y hace una referencia al santuario y a Sión, que es Jerusalén, en los tiempos de David, donde viene la ayuda completa de Dios. Estos dos versículos nos han mostrado que David pone su fe y confianza absoluta en Dios, y Dios oye su oración. No consulta a divinos. ¿Quién buscó a divinos en el momento de la lucha? El rey Saúl, y fue abominable delante de Dios. No consulta a divinos ni busca ayuda en dioses ajenos, pecado del cual hasta los días de ahora, voy a mencionarlo, la Iglesia Católica levanta santos, beatos, y esconden las maravillas del Dios Todopoderoso. Y saben que es duro cuando uno investiga un poco la liturgia y la vida de la gente que practica este tipo de cultos, porque esconden la belleza de Dios, esconden al Dios Todopoderoso. Pero David íntimamente hace una solicitud a Dios y nos muestra que también nosotros podemos pedir a Dios que recuerde nuestra obediencia. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Yo puedo pedir a Dios que recuerde mis actos de obediencia. Yo puedo hacer eso. Versículo 3: haga memoria de ¿qué? De tus ofrendas, y acepte el ¿qué? Tus holocaustos. David hace referencia o énfasis a que Dios haga memoria de las cosas que Él ha hecho, que haga memoria de sus ofrendas. En donde se mencionan las ofrendas, que significaba que presentaban para poder purificar, para rendir culto a Dios. En Levíticos, del capítulo 1 en adelante, usted va a ver cómo cómo Moisés empieza a enseñar cómo se va a dar las ofrendas, cómo se van a mostrar los holocaustos. Y David menciona eso. Y hace: Jehová haga memoria de nuestras ofrendas, Jehová haga memoria de nuestros holocaustos, Jehová haga memoria que hemos cumplido su ley. A pesar, hermanos, que nosotros somos desobedientes. No voy a decir que no, somos desobedientes. Pero hay días donde hemos honrado el nombre de Dios, y David está citando y dice: Jehová haga memoria de tus ofrendas, Jehová haga memoria de tus holocaustos, dice. Ahora, yo debo de preguntarme algo también, que tiene que ver, eso fue en tiempos de David, ¿cómo yo puedo presentar ofrendas a Dios? Quiero invitarles, hermanos, que vayan conmigo a Primera de Pedro. Póngale un papelito si quiere a Salmos. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son los sacrificios vivos que yo puedo presentar a Dios por medio de Jesucristo? La palabra a mí me enseña algo. Y es que yo puedo presentar a Dios mis sacrificios de obediencia. Señor, haz memoria de mi obediencia. Señor, recuerda la obediencia que yo he tenido delante de ti. Ahora, si no hay algo que yo pueda decirle a Dios que recuerde mi obediencia, hay que examinarnos el corazón también.
pero creo que más de alguna vez yo podría decir, Señor, recuerda mi obediencia. Ya no son los sacrificios el sistema que estaba antes, pero yo obedezco a tu palabra, Señor. Recuerda la obediencia que he tenido a tu palabra. Ese es mi sacrificio ahora, esa es mi ofrenda. Señor, recuerda mi vida en adoración completa a ti. Cuando todos mis amigos quizás se iban a los planes a comer pupusas y yo me quedaba en el ayuno y oración como que fuera loco. Cuando todos me decían, Luis, no seas clavado, vamos un rato allá. Y yo decía, no, quiero quedarme un rato ahí, quiero orar. Y no es que yo lamente eso, no, a veces me iba, a veces me quedaba. Pero muchas veces yo decía, Señor, mi vida puesta en adoración a ti. Quizás religiosamente, no sé, pero tener el deseo de adorar a Dios y también el servicio. Hermanos, las horas que usted se ha desvelado para sacar algo ministerial, Dios lo ve con agrado. Todo el tiempo que usted ha invertido para hacer algo para Dios, eso vale delante del Señor. Aunque nadie le dio las gracias, eso vale delante de Dios y de Él va a venir la respuesta en el día de conflicto. Del Señor va a venir. Piense usted en su tiempo, en su dinero, en el transporte que puso quizás, en su ropa. Si usted le dijo a alguien, cómprate esto. Todo el servicio, la adoración y la obediencia son los servicios espirituales que nosotros hoy podemos dar a Dios por medio de Cristo. Eso es lo que la palabra nos invita. Sin embargo, tiene un para qué de todas las cosas. Vamos a Salmos, capítulo 3 dice, haga memoria de todas tus ofrendas, de tu obediencia, de tu adoración, de tu servicio, acepte tu holocausto, punto. Y hay una palabra que muchas veces nosotros quizás pasamos por alto, la palabra sela. Esa palabra lo que enfatiza es una pausa de lo que se ha dicho. Enfatiza un stop para meditar en lo que antes se ha mencionado. Porque no es poca cosa decirle a un Dios justo, un Dios santo, recuérdate de mí, recuerda de lo que yo he hecho. Es un poco confrontativo pensar en que siendo nada pueda decirle a Dios, recuérdalo. Pero David encuentra consuelo en Dios y decir, Señor, recuerda que yo he hecho eso, recuérdalo, porque lo hice con amor, lo hice de corazón, lo hice para Dios. Y es lo que pide David, sela, una pausa de reflexión por lo antes dicho. Ahora, la palabra a nosotros nos sigue mostrando algo que tiene que ver con el último punto. Tiene un para qué. ¿Para qué invoco a Jehová? ¿Para qué busco al Dios de los cielos? ¿Para qué hago mención de mis ofrendas y mis holocaustos? ¿Para qué? Versículo 4. ¿Para qué? Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo, cumpla todo tu plan, cumpla todo tu anhelo, cumpla todo tu deseo. ¿Para qué yo voy a invocar el nombre de Dios? Y yo le voy a decir que se recuerde de mis ofrendas, de mis holocaustos, para que Él pueda darme conforme a los deseos de mi corazón. Para eso yo voy a invocar el nombre de Dios y voy a vivir pidiendo a Dios victoria, para que Él me dé conforme al deseo de mi corazón y cumpla todos mis deseos, cumpla todo mi consejo, dice, mi deseo, mi anhelo, mi plan, porque Él estaba pensando en la guerra. Ahora, los salmos, hermanos, enfatizan por lo menos 3 aspectos. El ungido es David, quien ungió a Samuel, pero también hace énfasis en Cristo. Y los salmos apuntan también a algo especial que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas. Por eso es que empezaba con la introducción mencionando las luchas, la esperanza, el triunfo, los fracasos, la adoración, la rebeldía, el arrepentimiento y la gratitud de David. Porque todo esto está apuntando hacia la iglesia también, hacia el pueblo de Israel, pero también a los hijos de Dios. De esta manera entonces yo puedo entender algo, y es que cuando Dios conteste las peticiones de mi corazón, cuando Él cumpla el anhelo y el plan de mi corazón, ¿saben qué va a producir en el corazón de nosotros? Versículo 5. Nosotros, ¿qué dice? Nos alegraremos en tu salvación. Yo les preguntaba a los hermanos ahora, o yo les decía, mejor dicho, a los hermanos en la escuela bíblica,
¿Saben cuándo fue una de las últimas veces donde yo sentí felicidad? Les dije yo. Fue hace como un mes. Y va a sonar quizás bien carnal, no sé. Fue una tarde que fuimos a jugar básquetbol con Alex, mis hermanos. Y yo le dije a Glendy, me sentí feliz, le dije. Me sentí bien. Me sentía, obviamente uno bota estrés. Pero yo le decía, me sentí bien, le dije yo. Me sentí alegre, me reí, me enojé, perdimos, ganamos, pero me sentí feliz, le dije yo. Saben que esa felicidad es momentánea, fue un ratito, pero la palabra menciona algo que me lo dio el básquetbol, digámoslo así, la felicidad un ratito del deporte, pero Dios da felicidad también, Dios da alegría, Dios puede alegrarnos y dice, nosotros nos alegraremos ¿en qué? En tu salvación. En tu respuesta nos alegraremos. En tu salvación yo voy a encontrar la alegría que ya no he tenido últimamente. En tu respuesta yo voy a encontrar gozo otra vez. En tu respuesta yo voy a llenarme de vida para servirte. De tu respuesta, de tu salvación. Menciona el versículo 5 y continúa y dice, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Nos prepararemos para levantar estandartes en señal de celebración y que vamos como un pueblo victorioso delante del Señor. Así nos vamos a levantar nosotros. Y el pendón, hermanos, era algo que los ejércitos dejaban caer. Y salía quizás el símbolo, el signo de su nación, de su ejército. Son los que a veces vemos nosotros los roll-up que se abren cuando las empresas tienen eventos y ahí está el logo grande del negocio. Entonces el pendón enfatiza la idea de que vamos a alzar estandartes, vamos a bajar las banderas porque vamos en el nombre de Dios. Vamos en el nombre de Dios y la gente lo nota. Hay alegría en la victoria que Dios da. Ahora sí, vamos a ir concluyendo con lo que menciona la palabra. Versículo 5, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos estandarte en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Versículo 6, ahora conozco, ¿de qué? Que Jehová salva a su ungido. David no está diciendo solamente, ahora conozco que Jehová salva. David está diciendo, ahora estoy convencido de que Jehová salva a su ungido, que Jehová salva al rey. Ahora estoy convencido de eso. Saben, hermanos, que nosotros oramos muchas veces con fe, pero nos hace falta decir como David, yo estoy convencido que Dios me va a escuchar. Yo estoy convencido que Él me va a dar salvación. Y por eso David dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Por eso mencioné antes, David, Cristo, el pueblo. Jehová salva a su ungido. Lo oirán desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Aquí hay un énfasis en Crónicas, en el cual el ejército israelí fue llevado a un rincón y habían dos pueblos enemigos. Los sirios y los amonitas iban a atacar a Israel. Y uno le dijo al otro, si vas perdiendo yo te voy a ayudar y si yo voy perdiendo ayúdame. Pero que Dios dé la respuesta, dijo. Y saben que sin hacer nada, hicieron que los sirios se movieran y cruzaran un río. Y cuando llegó esa noticia a oídos de David, David sacó la espada y se fue a perseguirlos. Y murieron las personas de a caballo y de carro. David fue en el nombre de Dios a acabar con ese pueblo que los quiso asesinar. Quiso tocar al pueblo de Dios. Y por eso David expresa, ahora estoy convencido que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, justo los que murieron, los de carro y los de caballo. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. La iglesia, hermanos, está de pie porque Dios la sostiene. No es muchas veces, aunque tiene que ver, no es por el liderazgo, es porque Dios la sostiene, es porque Dios la nutre, es porque Dios le da salvación y es porque Dios hace que en nosotros haya convencimiento
para poder decir como David, ahora estoy convencido que Jehová salva. Y por eso, hermanos, trayéndolo al Nuevo Testamento y quizás a la vida cristiana, nosotros hemos sido salvos porque Dios nos convenció que Él es el autor de salvación, autor de fe. Y nosotros podemos pensar entonces de la siguiente forma. Versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Nos alegramos en la salvación, alzamos estandarte, conocemos más de Dios, haremos memoria del nombre de Jehová y estamos de pie. Hay algo con lo que David termina y es a modo de conclusión. David era el rey, David era el maestro de guerra. Y quiero que lean conmigo y leamos juntos versículo 9. Leemos juntos, 1, 2 y 3. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. David estratega, David rey. ¿Y saben qué hace? No se pone él, sino que dice que el rey nos oiga, dice. Él sí sabía quién era el rey, hermanos. Él sí sabía quién invocar a Jehová. Empieza el versículo 1, Jehová te oiga, y termina diciendo, ejército, quizás, aquí yo no soy el rey nos oiga cuando lo invoquemos. El Dios nos oiga cuando lo invoquemos. Hermanos, este mensaje no es motivacional ni se me cruza en la mente, pero si algo puedo pensar es que en el día de la aflicción yo puedo invocar el nombre de Jehová. En el día de la aflicción, donde yo no sé cuándo va a ser, pero yo puedo invocar al Señor. David nos muestra un ejemplo de fe y valentía. Él era el rey, tenía una capacidad de batalla increíble, sabía cómo gobernar, era altamente diplomático con las naciones vecinas, pero decide, antes de salir a la batalla, invocar el nombre de Dios de los cielos, de quien sabía recibiría la salvación. Dios es el sostén real de los hijos de Él. Dios es el sostén de cada uno de nosotros. Y quiero invitarles, hermanos, que podamos terminar. Ese canto lo vamos a entonar en la glorita. Que podamos entonar este canto. Noble sostén, himno 378. Pero quiero escucharlos, hermanos, que lo podamos cantar. Quizás yo no voy a ocupar el micrófono, pero sí que lo podamos entonar. Himno 378, noble sostén. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a entonar este canto. Noble sostén. Y que recuerde las palabras de David. Que Jehová nos oiga, que Él nos ayude en el día de la aflicción. De la vida
lucha desmayar podré. El Rey nos oiga, hermanos, en el día que lo invoquemos. Gracias, Padre, porque esta mañana hemos recordado en tu palabra, Señor, que tú eres quien a nosotros nos defiende, Señor. Tú eres quien a nosotros nos sostiene y tú eres a quien nosotros nos fortalece y nos escucha en el día de conflicto. Te pido que tú puedas bendecir a cada hermano, a cada persona que se ha acercado, Señor. Que recordemos al Dios que adoramos, Señor. Que recordemos al Dios todopoderoso a que servimos, Señor. Y si un día, Señor, nosotros llegamos a vernos en una situación de conflicto, recordemos cómo David empieza el Salmo: Jehová te oiga en el día de conflicto. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Tomemos asiento y vamos a continuar.